Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Y así es como de a poco iba terminando nuestra aventura por el Caribe puertorriqueño con nuestro amigo español Manel. Hoy tenemos nuevo timonel a cargo. Estamos practicando, a ver si no nos casamos por ahí. Tenemos hombre al agua. Llegando al mooring, se le quedó enganchado a Manel, le estábamos enseñando a hacer la maniobra de la amarre, de agarrar el mooring, que es todo un tema porque hoy hay viento, está complicado. Bueno, nada, el bichero le tiró mucho, no pudo agarrar bien el cabo y soltar el bichero, entonces lo tuvo que dejar ir porque es mucha fuerza y mucho viento, entonces hizo bien, él lo dejó ir, pero bueno, cayó al agua, así que se tuvo que tirar al agua a buscar el bichero. Bueno, así que ahí ya tenemos al valiente Manel que se tiró al agua a buscar el bichero y a agarrar el mooring, ahí la boya. ¡Guardan a los tiburones! ¿Los tiburones? Esperemos que no vengan ahora. No hay tiburones acá. Yo te paso el palo y tú pillas con el palo. Sí. Zafate que está lentito este. A nosotros nos han agarrado algunos con cangrejos. Ya. No sé lo que era. Sí, ya está, déjalo ir. Ahí está. Sí, el desayuno. Bueno. Justo salí la cámara. Yo no contaba con que si se tensa, he perdido. Claro, tienes que hacerlo medio rápido. Claro, y se me tensó y dije, mierda. Sí, y no lo puedo bancar. No puedo hacer nada. Menos si hay mucho viento. Yo pensaba como que tenía todo el tiempo del mundo, ¿sabes? No. No, depende, cuando hay viento sí tenés todo el tiempo del mundo, pero acá no. Ah, pero ha estado curioso, ¿eh? Sí, es interesante. Sí, interesante. Es una aventura. Nos vamos a nuestra, creemos que última aventura de snorkel acá en este arrecife increíble que tenemos acá atrás. Y nos vamos con nuestros inflables para volver así disfrutando, relajados, porque el viento nos va a traer de vuelta. Así que nada, nos vamos allá. Llegamos acá donde empieza el arrecife. De este lado estamos reparados, pero del otro lado está el arrecife espectacular. Recién Manel vio una mantarraya enorme. Así que vamos a ver si nos podemos meter. El tema es que está muy bajito, me parece, para nadar ahí. Ahí vamos a ver. Y si no, nos tenemos que ir como para el lado de la rompiente. ¿Y vale? Pero nosotros tenemos que ir para el otro lado. Ahí me parece. ¿Un momento nos vamos? Contra el barco. Ah, fui a nadar rápido contra el barco. Y luego la pega. Aquí, ¿dónde están? Ya otra vez estaban atrás. ¿Cómo puede ser? Sí, pero seguí. Es como si me agaché. Y yo esos planes pensé que iban para allá. Y fui a fondo para allá y luego dije, coño, no. Bueno, para el otro lado. Fuimos a fondo Y ahora a fondo para el otro lado. ¿Te gusta nuestra vuelta? Está buena la vuelta, sí. Súper relajada, la corriente nos lleva, el viento nos lleva. Nos vamos así tranquilitos al barco. Ahora sacamos las cervezas y nos quedamos acá en las colchonetas, atados a la popa del barco para que no nos lleve contra los manglares de allá. Si no terminamos con ese viento y la corriente, terminamos con los manglares. ¡Ay, está calentito, está linda! ¡Qué buena! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, esto sí, qué piedad. Hasta ahora no lo era, ahora esto sí es. Lo más gracioso es que estos inflables también vinieron en el barco. ¿Cómo los trata la vida hoy? Está bastante bien, ¿eh? No se pueden quejar, ¿eh? Mamma mía.
con ustedes. Es el arrecife donde hicimos snorkel recién y era enorme, enorme, porque es muy largo y muy ancho. Vi un tiburón. Vi un tiburón así como una sombra. No una sombra, lo vi bien y después se fue. Y se transformó en una sombra. Tiburón, yo estoy medio pescador, ¿no? Pero así sería. Así y ancho así. Con las alitas del costado. No, casi estaban. No, ¿sí? Me podría haber comido. No, era más chico que yo. O sea, no me dio miedo porque se fue. Sí, yo vi algo, que al principio pensaba que era una tortuga, volví a mirar y vi que levantaba con una aleta y dije, esto no, una tortuga seguro que no es. Y entonces ya empecé a pensar, o tiburón o mantarraya. Pero me dio miedo ir a buscarla, porque digo, si es tiburón, no quiero ir solo para allá. Así que me quedé quieto esperando a que llegarais. Y llegasteis cuando ya no estaba. Así que increíble este arrecife, un montón de animales para ver, muy lindo. La capitana del día. Y así estamos llegando a uno de los últimos destinos, en verdad el último destino de este viaje, de esta vuelta, porque mañana ya arrancamos nuestra vuelta hacia San Juan. Así que nada, llegamos a un cayo divino, una playa divina, ya con la última luz, porque bueno, salimos un poco tarde y a la vez no nos ayudó tanto el clima, pero estuvo bien igual, aunque un poco movidito como siempre. ¿Qué opinas de este cayo, de este mooring? El mooring es una cunita, te balancea, te mece No repites. hasta que te mareas y te vomitas. No repites. No repetimos. Parecía bonito y... Un oleaje hay acá, hay una rompiente que mañana se las voy a mostrar, pero está acá al lado. Así que es malísimo. Pero bueno, no queremos seguir navegando, vamos a parar acá nomás. Está lejos, va a ser la peor noche No, la peor no. desde que estamos en el barco, no me digas. La peor va a estar complicada. Va a estar dura. Va a estar dura. Miren, Vamos a dormir regular. sí, pésimo, qué regular. ¿Vos dormís bien? No sé por qué, pero Yo creo que sí, voy a dormir bien. Yo duermo solo y duermo así. claro. Y no me inclino. Vamos rodando. Nuevamente nos salvaron los vasitos de Alfredo, los vasitos carbonánicos basculantes. No, todo se cae, es imposible cocinar. Es como pasar una noche de navegación en el mar, es lo mismo. Así sería tal cual una noche de crucero de océano. Tener cuidado con los tomates cherry, que a veces se van Sí, rodando. se van rodando. Sí, se pueden escapar. Ah, mierda. Terminan en el mar. No saben el rollo que hay. O sea, Los no, más redondos se pueden salir del plato, ojo, No está para comer arroz bola, ni nada redondo. Papas no hacer, hoy no sería el día. Ni albóndiga. Claro. lo que se mueve esto va a ser insoportable esta noche. Pero haces una barrerita aquí. Quiero que me cuenten cómo lo están pasando y cómo lo pasaron anoche. La verdad que sí, igual la peor noche de este barco para mí. Dormía media hora, me despertaba, media hora me despertaba. Cuotas, en cuotas. Una noche. Yo pronosticaba que iba a dormir mejor y no. Me he Falló el costado. pronóstico. Sí. La ola no, la rompí, no, una mierda este lugar, pero de acá a la China no vuelvo a este lugar, salvo que, no sé, salvo que haya pronóstico de suel nulo. Paramos acá supuestamente reparados de las olas pronosticadas obviamente, pero también tenés el suel que entra del norte del Atlántico, que por alguna razón está entrando más norte y no tan, generalmente entra un poco más así en diagonal, entonces quedaríamos reparados, pero bueno, ahí está entrando distinto. No sé si es que entra distinto o simplemente atrás de este islote que está acá se arma como una cosa así de alrededor, pasa el suelo. Y una mierda, total. O sea, lo que se movió el barco toda la noche, no pudimos dormir nada. Pero bueno, nada, es algo que es parte de navegar, de vivir en un barco. O sea, ya lo sabíamos, eso es lo bueno, lo habíamos vivido antes, así que
Tampoco es que nos sorprendió, pero bueno, es una cagada. Uno siempre trata de encontrar un buen lugar para dormir a la noche y este no fue el caso. ¿Vos decís que uno se acostumbra con el tiempo? No te acostumbras nunca, simplemente pasa el tiempo hasta que llegas de vuelta a Puerto Seguro o aguas Más tranquila. más tranquilas. El lugar es requete lindo, o sea, de hecho ahora está el sol en contra y no se ve, pero esa playa es una locura. Ahora, si te levanta un poquito el sol, les mostramos. Me hace acordar mucho las islas de San Blas, son todas así, pero sin construcciones. Bueno, anoche intentamos hacer una barbacoa sin éxito. Y esto es... Ah, mira, no está tan feo como parecía, ¿eh? Está bastante ordenada. ¡Vela por todos lados! ¿Qué hace toda la cera esa? Bueno, intentamos aquí prenderlo de todas las maneras y no hubo manera. O sea, no hubo forma. No hubo forma de prenderlo. Metimos una vela al final y pusimos estos tronquitos así atravesados. Con eso logramos un pequeño fuego. Pequeño fuego arriba de la vela. Pero era abrir la tapa esta y se apagaba. Es que imposible, lo probamos, tuvimos 1 hora y media probando y no hubo manera, no hubo manera. Al final F desistió, abandonó, le pudo el fuego, El fuego. Hay que hacerlo con un poco más de fuego. Yo me senté, volví a probar al cabo de 10 minutos, 2 veces y también desistí. Dije, nada, me rindo. Y nada, pasamos al plan B, hicimos el lomo a la sartén directamente. Bastante bueno. Bueno, ahí estaba. Nos salvó Manel haciendo el lomo a la sartén adentro con todo el movimiento que había. Pero bueno, el plan era pasar la última noche al Borneo. Al Borneo significa así como al viento. Y como era la última noche dijimos, bueno, hacemos un asado para terminar bien el viaje y todo. Bueno, no, un fracaso rotundo la última noche de este viaje, fracaso en todo sentido. Claramente intentaron prenderlo con una vela porque estaba todo lleno de cera y la parrilla no sé cómo lo van a sacar, eso va a ser un desastre. Hicimos una última parada en Cayo Icacos, que fue el primer lugar donde paramos en este viaje, o sea que hicimos un circuito que acá les mostramos, porque en verdad esto es una parada técnica, porque queremos limpiar un poquito el fondo antes de ir a San Juan, porque una vez que vayamos a San Juan, el barco va a quedar ahí parado como por 2 semanas y media. Así que se va a llenar de algas en el fondo y ya viene con algas porque no lo limpiamos hace por lo menos 3 semanas o más. Así que nada, le vamos a hacer una limpieza así medio superficial. Una para navegar mejor hoy y otra para que no se le acumule ni tantos percebes, que son los barnacles esos que les decíamos, que por suerte nos dijeron que eran percebes, y ni tantas algas, porque después eso se te arruina la pintura del casco, es una cagada. Así que nada, hoy toca última tarea de mantenimiento antes de irnos para San Juan. En verdad, la última limpieza que hicimos fue impresionante, fue espectacular, porque nos metimos 4 horas por lo menos abajo del agua, abajo del barco, a limpiarlo todo. Nos dedicamos así a full, íbamos a hacer algo superficial y al final le terminamos limpiando, pero hasta abajo de la quilla. Impresionante, nos metíamos los dos haciendo apnea, hasta abajo de la quilla le limpiamos todos los percebes, limpiamos absolutamente todo el casco, la hélice, todos los agujeritos que conectan con el interior del barco. No saben lo que fue esa limpieza. Hicimos un par de tomas espectaculares, porque encima estábamos en un fondeo muy lindo, en una bahía increíble, y nos pasaban por abajo las mantarrayas. Había una medusa que estuvo nadando con nosotros todas las 4 horas, se acercaba ahí cerquita pero nunca demasiado, y estaba siempre con nosotros ahí alrededor. Aparecieron pececitos de todos colores, fue increíble esa experiencia y la disfrutamos de una manera, porque al principio, claro, uno le da impresión meterse abajo del barco, es como bastante intimidante, es un casco enorme, es profundo, la quilla es profunda, la hélice te da cosa, el timón también es profundo. Lo limpiamos pero impecable y hicimos unas tomas muy lindas, impresionantes de nosotros haciendo apnea. No saben lo que era ese video, era espectacular, y lo peor es que se nos borró todo lo que habíamos hecho, no solo ese día sino todos esos 4 días que habían sido impresionantes. Habíamos tenido varias tormentas y varias cosas muy lindas que habíamos filmado, incluso una excursión que hicimos con el dinghy a un lugar a hacer de snorkel, también un día medio tormentoso. Espectacular, se borró todo, no se los pudimos mostrar nada, así que una frustración que ni les cuento. Pero bueno, hoy les vamos a mostrar un poquito, a ver cómo queda. Le hago una medio superficial con este piso y después le pasamos con él. Dale, mejor. ¡Qué locura! ¿Cómo le crecieron?
tienen bichos y algas, es impresionante, qué frustrante. En 3 semanas se llenó pero mal. Uf, no sé, y no lo vamos a poder hacer bien completo hoy. Vamos a tener que hacerlo a la vuelta, va a ser imposible a la vuelta, va a ser demasiado. Está muy turbio el agua. Bueno, hicimos un sistema para llevar el dinghy atrás, pero amortiguado. Así que lo que le puse acá fueron unas gomas. ¿Está abriendo? Sí, sí, abrir ahorita. Pero la vamos a abrir toda porque vamos 2 segundos. Y así estamos rumbo a San Juan sin paradas, esperemos. Hacemos lo dedos que es sin parada, porque cuando parás en medio del mar es porque algo malo pasó. Esperamos llegar antes del atardecer, justo con la último sol. Medio justo, pero no pasa nada. Por lo menos ya conocemos el puerto, conocemos un poco la zona. Ahí te quedó por recoger un poco de Ahí va. ¿Está, no? Más o menos. Sí. Cambió el viento. En medio de la canción y justo me hacen una virada. Un quilombo, casi se cae todo. Así que tenemos la cocina carbánica que nos aguanta. El tema es que los banecitos de mierda que vinieron, que no son los originales, hay que mantener todo cerrado. Los bracitos le quedan chicos. Voy a tener que ver cómo conseguir los bracitos originales, porque si no, no me cocina parejo, me calienta solo el borde. Porque no lo puedo poner contra allá. Eso que los dejé abiertos, los cierro para que agarren bien la olla y no se mueva, me queda todo, ya ni siquiera me entra en la hornalla. En medio de la cocción, mi quilombo. ¿A qué velocidad vamos? Ahora estamos yendo a 7 nudos más o menos. Bueno, ese es el system de amortiguación de dinghy para que vaya centrado en el medio y que aparte nos pegue tirones. O por lo menos cuando pega los tirones no los sintamos tanto. Y bueno, va funcionando. El tema es que con la ola de atrás se complica. De hecho lo pusimos centrado porque ahora estamos con la ola de atrás. Porque si no lo podemos dejar de uno de los dos lados. Del lado que está a sotavento para que lo vaya derivando directamente el viento y ahí nos puede tanto. Pero como ahora vamos con la ola justo atrás y nos lo empieza a mover, tenemos que tenerlo centrado. Ahí viene uno, mira. Allá, mira, allá va saliendo uno. Ahí va uno. ¡Qué lindo! Con copa, mira. Sí. Increíble. Sí. Y así se va terminando nuestro día de... No voy a echar que en el video no se ve lo que se ve en la realidad. Se va terminando nuestro último día de navegación con Manel. Y nuestro último día por unos días, por un tiempito, porque nos estamos yendo a Buenos Aires. Así que nada, volvemos pronto obviamente, pero bueno, nos vamos a estar en nuestra casita. Y así se va un día más, nuestra nueva vida, y tanto estamos amando. A pesar de que dormimos por el culo a veces, a pesar de que estamos cansados y a pesar de que nada, hay que hacer muchas cosas siempre, me encanta. Sabíamos a lo que veníamos y estamos felices.
para acá, ¿no? Para mí está despejando el área. Vine a ver quién sos o qué haces por acá. Ahí vino el remolcador del crucero que está justo saliendo, está tocando sus bocinas correspondientes de que hace marcha atrás. Nada, y supongo que vino el remolcador a comprobar que éramos un velero común y corriente, porque no nos explica. Me imagino que le aparecemos en el radar, vio las luces, todo, y como él justo tiene que sacar al barco, al crucero, bueno, nada, para chequeando. Hola. Hola. El tipo viene, supongo que a cuidar que esté todo bien en la maniobra, de parte nuestra y del crucero. Zarpado. Bien, enorme. Sí que ya este puerto ya lo conocemos porque es intimidable, ¿no? Acá tenemos otro crucero entrando al puerto, entrando a nuestro lugar de fondeo. A ver si encontramos alguno en pelotas. Es algo en lo que jamás gastaría plata, pero bueno, es re lindo verlo. Vale mucho dinero, Sí, que carísimos son. Es como quemarlo para lanzarlo y se quema en un segundo. Sí, es una locura. A mí me encanta que los demás gasten plata en cosas que pueda disfrutar yo. Pues yo no lo haría. Sí, lo divertido del fuego artificial es mirarlo. Bueno, en España las fiestas del pueblo siempre acaban en el final de las fiestas con esto. Eso no sé si lo hacen en Argentina, ¿lo hacen? No, en Año Nuevo y Navidad. Últimamente cada vez menos, menos, porque hay toda una movida por los animales y el ruido de la... Los chicos con autismo también. Así que cada vez menos, cada vez se tira menos. Nada, aparte no hay mango, no hay plata. Pero en Navidad y Año Nuevo siempre se tira y, por ejemplo, partidos de finales de entre equipos importantes. O, no sé, alguna fiesta, algún evento en particular. Wow, mirá ese. Espectacular. Me encantó. Qué show desde la terraza de nuestra casa, ¿no? Para saber si está unido o no. Bueno, pero mira, puedes medir en la batería y después lo vas a medir en otro lado. Empiezan los preparativos para dejar el barco. Todo un momento, porque nada, tenemos que dedicar el día entero a preparar este barco para que quede solo y seguro durante el tiempo que estamos en Buenos Aires, que por suerte es poco tiempo, pero bueno. Mirá ese yate, rarísimo ese barco, muy raro. Es un yate, entiendo, pero bueno, un yate muy raro. Después nos enteramos que era el yate soporte del mega yate de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Bueno, la cuestión es que nada, ya llegamos, descansamos súper bien. Y ahora arrancamos el día con todo, porque bueno, es nuestro último día acá. Tenemos la suerte de que Manel le está dando una mano a Ezequiel ahora a ver bien cómo vamos a dejar las baterías para que queden, por un lado, cargando y suministrando energía para el Starlink para poder ver a través de la conexión las cámaras de seguridad que vamos a dejar, y por otro lado, dejar separada la batería de encendido del motor para que justamente no se descargue si llegara a pasar algo, se nubla mucho o lo que sea. Así que nada, ahí haciendo otros preparativos para que quede todo pipí cucú en este barco. Son lanchas. La duda era si eran anfibios, pero creemos que no, que simplemente son lanchas disfrazadas de autos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que, conclusión apresurada pero un 98% de certera, es que este barco tiene un separador de baterías. Es algo que yo quería comprar, pero evidentemente ya lo tiene, pero está mal conectado. El separador de baterías lo que hace es separar las baterías de la casa de las baterías del motor. Entonces, cuando uno prende el motor, se cargan las dos baterías al mismo tiempo, la batería de la casa y la batería del motor, pero cuando uno apaga el motor, se separan. ¿Qué significa? Que se gastan por separado. Y de esta manera podemos usar la casa, todos los implementos de la casa, las luces, el ventilador, van a descargar solo de una batería. Y la batería del motor va a quedar intacta. Eso es lo que queríamos hacer para protegernos siempre el arranque. Tenía una conexión mal, solamente. Sí. Nada más era eso. Sí. Qué boludez, Ha bueno, sido, qué ha suerte sido que la seguir el cable encontraron. por aquí dentro y ya hemos visto ahí donde iba, dónde estaba el error. Gracias a la ayuda de Manel, que Gracias nos ha a dado una Manel. gran ayuda, que la tiene muy clara en todo lo relacionado a la electrónica, la electricidad, y bueno, hay un montón de aspectos, la verdad que nos ha ayudado mucho. Estamos muy felices. Felices y contentos. Sí. Ahora viene la instalación de los paneles,
porque tenemos un solo panel instalado, provisorio. Bueno, ahora vamos a dejar los 2 paneles instalados, también provisorios. No lo hicimos antes porque van a ocupar más lugar en ese espacio que necesitábamos para poder navegar. Iban a estar arriba de los cabos, o sea, de las cuerdas para poder abrir las velas y todo. Entonces habíamos decidido no hacerlo. Pero ahora que no vamos a navegar, no pasa nada que apoyen. Y necesitamos que tengan los 2 paneles para que funcione. Como les decíamos antes, el Starlink conectado a las 24 horas para que transmita las cámaras de seguridad, que si bien las cámaras son a batería y por wireless, no consumen, el Starlink sí consume y encima está conectado al inverter. Para. Ya. Pobre Malén, lo tenemos de chipillo y hoy nos está ayudando un montón. No era el plan, pero bueno. El de Herrera decimos y nos viene bárbaro. Están buenísimos los paneles ahí, pero bueno, normalmente nos molestarían para poder navegar y hacer las maniobras. Y obviamente están justo arriba de los cabos, así que no los podemos dejar definitivo. Eventualmente en el futuro quizás pongamos uno flexible ahí, más chiquito, que sí se pueda caminar por arriba y que no moleste. Pero estos van a ir en el Davids atrás, en el arco ese famoso del que tanto hablábamos, que vamos a poner ahí atrás, que levanta el dinghy arriba, van en los paneles. El tema es que bueno, todavía no definimos bien quién lo va a construir, cómo lo van a hacer. Estamos contactando un par de personas que lo cobran mucho más barato de lo que nos cotizaron en otros lugares y vamos a ver si lo podemos resolver finalmente. Wow, nunca lo vi tan cerca que entonces puedo crucero así que ponerme bajo la prueba, impresionante lo que vuela, ¿no? ¿Te da ganas de ponerte bajo la prueba? Son ganas raras las tuyas. Bueno, pero me impresionan las centímetros Escalar ahí arriba, desplome. es un re desplome. Espectáculo. Nunca tan cerca, ¿no? Tremendo plato de ravioles que nos estamos por comer. Mamma mía. Hoy no necesitamos esta cantidad, pero la vamos a hacer. Y nuestro último almuerzo, así que nada, había que usar todo lo que quedaba en la heladera. Porque lo que no se usa. ¿Está bueno? Riquísimo. Yo ya lo probé, mira, acá está la prueba. ¿Tiene la salsa? Están impresionados con la salsa los chicos. Que tiene de todo esta salsa, pero... Ha cogido básicamente los restos que tenía en la nevera. Sí, pero quedó muy bien, una buena combinación. Ahora os voy a decir. Están analizados, no es que puse cualquier cosa, pero... Tiene media cebolla, medio pimiento, 2 manzanas, cranberries, me habían quedado como un puñadito de cranberries, Lo dice bien, ¿eh? Cranberries. Sí, ¿viste cómo leí la entonación? pasta de almendras, cúrcuma, un poquito de sal, un poquito de pimiento, pimentón, creo que nada más, un poquito de ajo, todo triturado en la trituradora ese que les mostré anteriormente. Eso lo cociné todo en vino blanco durante un rato largo. Quedó rico, está bueno. Parece un tiburón eso ahí abajo. Enorme. Ay, me pasó uno por el lado. Se baila el agua. Vas a terminar en el agua. ¡Dale, muerte! Está pescando acá en el puerto, en la marina, y son enormes los peces. Impresionante, ya pico como 3 veces, pero se le escaparon. Él es Joseph, que no sé si lo reconocen, que hace poquito lo mostramos en un video, que cuando nos íbamos acá de cargar combustible. Nos encontramos recién acá. Uy, uy. Ahí viene. No. Mirá cómo al toque van, ¿eh? Está usando como carnal la piel de otro pez que sacó antes. Así que con eso parece que es el cebo perfecto. Ahora nos vamos a enterar, porque es para un pez mucho más grande que el que sacó antes. Es re grande. Ah, ¿Largó? ahí va. ¡Qué pelea! Lo Lanzuelo. cortó, el anzuelo, la piel, todo. Grande, Mirá si ¿eh? sería grande que le cortó todo. Buena batalla. Buena batalla, buena batalla. Me van a dar otra suelo para Dale. Dale. En un rato volvemos y nos mostrás. Yo nunca me rindo. Bien, esa es la actitud. A ver ahora. Sí, sí. Ahí, calma. Síguelo peleando. Vuelte. Dale, que ahí viene, No, ese pescador este es bueno, dale. Dale, que está ahí. Bonito saqué uno. Recoge, no lo dejes meter para abajo el de eso, que sea. Yo me agarro bien y me lleva al agua el pescado, boludo. Sí, sí. Recógele duro ahí, sin miedo. Y se va para atrás a propósito. Dale, pescado. dale. Es inteligente el pescado. Ya se le fue. Es una lavandería después del viaje, así nos vamos a volver con toda la ropa limpita. Podríamos haber la lavado ya gratis, pero bueno. Demasiado rato, tampoco es la idea. Ahí está bien. Ahí.
noche, Steam, todo última hora, último minuto. En fin, esto entre nos, culpa de ese, yo lo quería hacer más temprano. En fin, la cosa es que estamos poniendo la segunda ancla para nada, irnos más tranquilos de que queda como a barbas de gato el fondeo. Quedamos con más seguridad en todo este tiempo que no estemos. Por suerte igual, nuestro amigo del barco que está acá al lado, nuestro vecino, nos va a mirar el barco cuando no estemos, así que cualquier cosa él va a estar mirando y nosotros vamos a estar mirando por las cámaras, así que si garrea o algo nos vamos a dar cuenta por la ubicación GPS, por las cámaras donde veamos la ubicación donde estamos, sabemos siempre en qué radio que se tiene que mover el barco según el viento, así que ahí nos vamos a ir dando cuenta de todo. Ojalá, usemos los dedos que todo funcione bien. Igual, por suerte, el pronóstico del clima extendido que tenemos es muy bueno, así que no vamos a tener problemas. Normalmente podríamos hacer esto mismo desde el barco, ¿no? Traer el ancla acá, tirarla desde acá, usar incluso el windlass. Pero sinceramente nos resultaba más fácil hacerlo así, más fácil hacerla con el dinghy porque no es una ancla pesada. Y a la vez es mucho más fácil ubicarla con el dinghy que con el mismo barco, porque obviamente a motor con el barco podemos ir y ubicarla justo donde tienen que caer y está todo bien, pero bueno, hay viento y es más fácil con el dinghy, sinceramente, así que esperemos que quede bien. Estamos instalando nuestro sistema de protección remota. Bien, eso lo más alto lo puedes poner, ¿no? Ya estamos con los últimos preparativos antes de dejar el barco. Y bueno, nos había quedado pendiente instalar las cámaras en cada lugar para ver, bueno, qué es lo que más abarca, dónde las podemos poner. Queda un solo lugar que no vamos a poder cubrir y que, bueno, esperemos que no nos roben nada de ese lugar. No roban acá, ni nadie va a robar, ni nadie va a venir, pero no importa. Y también igual, aunque estén las cámaras, también pueden robar, pero al menos, bueno, sabríamos quién es. Pero igualmente, si alguien viene a robar lo que no sale en cámara, de todas maneras lo veríamos llegar por las otras cámaras, así que ahí por lo menos se puede como identificar. Lo bueno es que para cuando se publique este video, nosotros ya vamos a estar de vuelta en el barco, así que nunca nadie se va a haber enterado de que el barco está sin gente adentro. Y con 8 cámaras de seguridad y luces que se prenden solas. Sí. Y alarmas que suenan, porque aparte si hay un movimiento nos avisa las cámaras, está buenísimo, suena la alarma, así que nos avisa el teléfono. Llegó la hora de levantar el dinghy de vuelta. Ojalá la próxima vez que vengamos y lo bajemos sea la última vez que lo tengamos que bajar desde proa, desde adelante, y ya podamos instalarle la estructura esta así. Podemos colgar el dinghy fácilmente. Y bueno, no hay viento, ¿no? Nos resalva que hoy no hay viento. Ya la bajó, ya bajó, ya bajó. Listo, para ahí, para ahí. Zafamos que hoy no hay viento. Ya estamos con los últimos preparativos, nos estamos yendo, estamos dejando nuestra casa por primera vez sola, fondeada, todo cerradito, bueno, cerradito es un decir, todo preparado. Un estrés que ni les cuento porque estamos muy justos con el avión, muy justos. Y nada, había que preparar demasiadas cosas. Secamos todo el beach, o sea, la Argentina la dejamos sin nada de agua para ver, viste, que no entrara agua, no entra nada de agua, muy bien. Dejamos la bomba prendida igual, es lo único que queda prendido, todas las bombas de agua, todo lo más queda todo cerrado para que no, por si algo pierde o se revienta una manguera que no se llene todo de agua. Para que no se vacíe. Igual los tanques están vacíos. Todo, todo listo. Ahí viene Ramón, es nuestro vecino que está en ese trimarán, ahora nos viene a buscar para irnos. Vamos, gente, estamos. ¿Qué momento? La primera vez que pasamos por este momento de estrés. Él es Ramón, nos está llevando, es nuestro conductor del día designado, nuestro vecino, es un genio, un divino como nos está ayudando. Oh, Coco. Ay, Coco. Es más lindo, Coco. Hola, Coco. Bueno, y así es como dejamos nuestro barquito. We put lock on everything. The only thing they can check is the fenders. Thank you for the ride, bye, see ya. Mi camisa me vestí tan mal, pero bueno. Qué linda, mira esas medias, mirá, divine. Todo el abrigo que tengo para el avión y un buzo. No tengo pantalones, no tengo nada. Bueno, ya está el Uber ahí, Siento muy liviano y aparte una mochila tan chiquita. Con esta solamente, ni una más. Qué momento, qué estrés. Siempre viajar es tanto estrés, sobre todo cuando tenés que dejar todo preparado en un barco que por primera vez lo haces y ahí tenés que como... No lo tenés así súper ágil, así que...
Bueno, y ahora les voy a contar por qué es que estamos los tres acá en el aeropuerto, por qué estamos con Manel, porque hoy termina el viaje de Manel, el viaje de 2 años y medio. Hoy termina el viaje de 2 años y medio recorriendo Sudamérica y Norteamérica. No, claro, recorriendo toda América. Recorriendo toda América. Incluido el Caribe. Incluido el Caribe desde el norte, desde Alaska hasta Ushuaia y después ya se volvió al Caribe. Dejó la moto en un contenedor en Uruguay. La moto está llegando en unos días a Bélgica, así que la voy a ir a buscar allá. Y nada, él cerraba su viaje por América, que duró estos 2 años y medio, lo cerraba con este viaje acá en el Caribe. Y bueno, sacó su pasaje de vuelta para España, ahora saliendo casi igual que nosotros. Nosotros salimos en 1 hora y él sale en 3 horas. Así que por eso vinimos juntos al aeropuerto y el de acá se va, hace escala en Punta Cana y se va a España. Así que es un momento súper emocionante para Manel. Es un momento increíble, nosotros súper como emocionados por lo que él está pasando y viviendo en este momento, un viaje que obviamente le cambió la vida, y él está también súper emocionado y nervioso. Ahora le vamos a preguntar a ver cómo se siente. Ahora pregunté cómo se siente cerrando toda su travesía de un par de años, recorriendo todo un continente. Y cómo se siente con respecto al viaje en el barco, su experiencia y todo. Bueno, gente, me despido del velero, me despido de Puerto Rico y de mis amigos de Chef Team. Nada, agradecerles la invitación y para mí ha sido muy especial porque, bueno, acabo justo ahora de un viaje por América en moto, que es donde los conocí a ellos, justamente en Ecuador. Y bueno, pues acabar mi viaje aquí pues es como el broche de oro del viaje y nada, muy agradecido y muy especial, lo hemos pasado bomba, ya podéis imaginar. Sí que me lo esperaba como un viaje más tranquilo, que al final ha sido más movido de lo que pensaba, pero bueno, es lo que tiene viajar con esta gente, que no paran. Pero está muy guapo, he aprendido mucho de navegación, muy interesante, me ha encantado. Y nada, espero volver a repetirlo, me intento aportar bien para que me vuelvan a invitar. Así que nada, muy agradecido y nos vemos. Y tema aparte, yo le quiero dejar un mensaje a la mamá de Manel, porque la mamá de Manel está siempre muy preocupada por Manel y por cuando se junta con nosotros, que no lo vayamos a llevar por el lado oscuro. Por el mal camino. Por los lugares complicados y peligrosos. Así que, señora, le devolvemos a su hijo enterito, completo, ahí está, no le pasó nada. Todo bien, me han pillado despistado esta gente. Viene del baño de cambiarse y lo agarramos a mí ni sabe que estamos hablando de él. No se preocupe, señora, que cuando Manel está con nosotros está en buenas manos, no le va a pasar nada. Se porta muy bien. Se porta muy bien. Y es muy precavido, es el más precavido de los tres. Es un excelente huésped o invitado o amigo. Yo de hecho ya se le dijimos a Manel a esto y le decimos ahora en público. Manel ha sido nuestro primer y mejor invitado. No tenemos ninguna duda de que nadie va a superar a Manel como invitado del barco. Es increíble lo bien que nos hemos llevado, lo mucho que nos divertimos, lo fácil que fue la convivencia, lo fácil que fue el viaje, en todo sentido, lo mucho que nos ayudó en todo, sobre todo al final, que fue un estrés estos días preparando el barco, fue mucho estrés. Muy corriendo, viste, con todo, teniendo que resolver un montón de cosas y nada, nos ayudó un montón, así que estamos re agradecidas con él. Ya tiene asegurada la vuelta para cuando quiera. Sí, él ya tiene asegurado un lugar en el ya tiene asegurada la vuelta. Está bien eso. Es más, imagínate que le dijimos hasta que él podría ser un invitado de un cruce oceánico. Hasta ese punto confiamos en él, porque realmente increíble cómo ha sido el viaje con él en el barco. Increíble, lo rápido y fácil que se adaptó a todo, a cualquier condición, todo. Igual la señora, yo le sigo hablando a la mamá de Manel, no hicimos nada. Nada de riesgo. Todo lo que usted vea con drama y con música así de drama es porque está editado para que así parezca, ¿no? No es tan así, no es tan así. No es tan así. No hay que creer nunca en un youtuber, o no tanto. Les vamos a dejar acá unos audios que le mandó la mamá a Manel, que nos hizo reír muchísimo, porque bueno, nada, ella muy preocupada y nosotros como que bueno, nada, para nosotros era todo normal. No, pero... Sí, pedimos permiso. Sí, ya no. Sí, que ningún problema. ¿Sí? Bien, gracias. Manel, sí, todo es muy bonito, pero a mí me preocupa todo eso. Si tú fueras solo, seguramente que no te meterías en sitios tan hondos. Y esos chicos son muy valientes y os vais a meter, verás tú. Yo me preocupo, no vayas más con ellos, o por lo menos... Si son tus amigos, vale, pero
Pero no os metáis en sitios así, por Dios, que no los ves, que ellos hasta escalan. Os va a pasar algo, no me preocupes a mí tanto con estas cosas. Así que le mandamos un saludo muy grande a Juana Y al papá de Manel también, y al papá el hermano. a Manuel el padre también. Ahora queremos que Manel nos cuente su experiencia experiencia. en el barco. ¿Cómo te sentiste? Bueno, la experiencia ha sido súper. La verdad que me imaginaba algo un poco más tranquilo, no tanta actividad en el barco. Claramente no sabía que viajaba con el Chistim. Con el Chistim nunca No, hay sí lo tranquilidad. No sabía, Nunca hay tranquilidad. me imaginaba algunas sorpresas. La he tenido. La has tenido, ¿no? Pero, ya sabéis, yo quería descansar de mi viaje. Después de tanto tiempo andando en moto, quería un poco relax. Y bueno. ¿Y lo encontraste el me relax? Me lo rompieron. No, relax. Y nada, pero bueno, me llevé otras cosas, me llevé el navegar en barco, que fue una experiencia súper, aprender todo eso, cómo funciona. Y aunque tenía ciertas nociones mínimas, Bueno, ahora te vas con varias nociones, ¿eh? alguna muy poco. Sí, no, Pero bueno, sí. Me sirvió para aprender un montón, me gustó. Pero bueno, pues. Es que, eso es otra cosa que quería decir. Yo con los argentinos me llevo muy bien. Eso es algo que me ha pasado en Argentina. De hecho, estuve 4 meses allí y creo que ha sido por una de las causas por las que he pasado tanto tiempo en Argentina. Porque me llevo bien con los argentinos. Y ellos son argentinos, así que Sí. divino. Y luego nos llevamos bien, hacemos Nos llevamos bien, cachondeo. nos llevamos bien, la pasamos bien. La verdad que podría haber seguido, no es que... Tranquilo, Sí. más tranquilo, no tanta actividad. Habíamos tenido algún día de relax total en la playita que nos falta un poco. Sí, la verdad, ¿eh? Bastante. Sí, más tiempo para descansar y estar más tranquilo, pero la verdad Una- que sí. 2 o 3 noches sin dormir apenas, Sí. con el barco moviéndose, así que duerme en los puntos. Hemos tenido noches malas y también que nos quedamos hasta muy tarde hablando y nos despertamos muy temprano a la mañana y muchas noches de 4 horas de dormir, así que nada, Nos estamos quedamos charlando. cansados. Ya empezamos mal el primer día, que nos Sí. quedamos hasta las 2:30 o así, Sí, pero bueno, había mucho que hablar ahí. sí. Y luego el resto del día, pues algo parecido, con Así algún Fernel por ahí. Con un Fernel. Así que ya saben, si quieren seguir las aventuras de Manel, lo siguen acá, que les dejamos las redes de él. Tiene Instagram y TikTok, porque él va a seguir viajando por el mundo, en moto y de 1000 maneras más. Así que sigan sus aventuras. Ya veremos dónde nos volvemos a encontrar con Manel, porque si piensan, es re loco. Nosotros nos conocimos con él en Ecuador. Nos encontramos medio de casualidad en Perú, en el norte de Perú, en la Amazonía. Ahí nos encontramos varias veces durante el viaje por Perú, porque íbamos más o menos haciendo el mismo camino. Y después nos volvimos a encontrar por última vez en Bolivia, en la carretera de la muerte, que es un lugar fascinante. Así que nada, y siempre ahí contacto y siempre cerca de cruzarnos y era bueno de vuelta acá en el Caribe, así que increíble. Así cerramos esta etapa por Puerto Rico. Gente, nos vemos, no sé, un ratito en el avión. Chao Manel, buen viaje, nos vemos, chao. Qué momento, gente. Qué emocionante todo. La verdad que despedirnos así de Manel y no sabemos cuándo lo vamos a volver a encontrar. Después de tanto tiempo de irnos encontrando y reencontrando, nada, es una emoción enorme porque aparte pasamos un tiempo lindísimo con él. Pero bueno, la vida sigue, el viaje sigue, nosotros seguimos. Y esta vida nuestra, en verdad, recién comienza la vida del mar. Esto es una pequeña pausa que nos vamos a Buenos Aires por asuntos personales y familiares y después volvemos para seguir navegando con todo.